Bien, nuevamente en la columna de Filosofía y Política queremos dar continuidad a algo que comenzamos en el marco de este proceso que el Parlamento, junto con la Unión Europea, Idea Internacional, ha desarrollado en este año que va de junio 2023 a junio de 2024, que tiene que ver cómo dinamizar la democracia, sobre todo en su expresión representativa, pero en su vínculo con la ciudadanía. Y hemos invitado a la senadora Silvia Nane, con la que compartimos el seminario de futuros junto al diputado Rodrigo Goñi, se planteó de alguna manera un debate en torno a esto de inteligencia artificial y democracia. Días pasados hubo un panel y ya hicimos un diálogo justamente con la diputada Lilian Galán y con Idea Internacional y el diputado Goñi sobre la relación entre inteligencia artificial, democracia y financiamiento de los partidos políticos. Bienvenida, Silvia, porque creo que vale la pena desde tu perspectiva, ¿no? O sea, tanto política, parlamentaria, tu formación vinculada a las nuevas tecnologías, digamos, el ejercicio de esa temática. ¿Cómo reflexionar, analizar para los uruguayos y uruguayas están en el exterior, pero también aquí, aportar reflexividad sobre esa relación entre inteligencia artificial y democracia y el impacto que tiene en la financiación de los partidos políticos, ¿no? Entonces, me gustaría en lo que implica cómo abordarlo desde la perspectiva de las formas de crear política, generar política, institucionalidades, gobernanza, cómo romper esta visión que hay que sitúa como que estamos derrapando, y en la práctica parecería ser así, donde el ciudadano, la gente común, no percibe los procesos que se están dando en este contexto de innovación tecnológica, transformación global que se está viviendo y regional. Para tirarte un puntapié y luego hacerte alguna otra pregunta. A ver, primero muchas gracias por la invitación. No, por favor, Siempre un es un placer gusto. realmente. Este, Pusiste cosas, tanta cosa, Nelson, que yo no sé por dónde empezar, Bueno, como pero parlamentaria y como política, ¿qué es lo que vamos a vos... ver, vamos a ver. Voy a tratar de empezar por una cosa bastante básica, que es lo público. No lo Ujú, público institucional, no lo ujú, público entendido como aquellas instituciones o espacios que dependen del Estado. No, lo público como comunidad, lo público como ese lugar como el ser donde el otro social. me ve. Exacto, donde el otro me ve, donde me reconocen como un ser parte de la polis, digamos. Ujú, Ahí, en eso. Ese espacio público está cada vez más restringido para más gente. Eh, basta, basta tratar de ver los problemas estructurales que tienen muchas de nuestras comunidades, el desempleo, la desigualdad, la pobreza, el acceso al mercado de trabajo, el acceso a las condiciones de educación y al nivel de educación. Cuando, cuando vos pasás una raya en todas esas cosas estructurales, siempre te queda la misma gente afuera, ¿no? Eh, esa misma gente a su vez está excluida de esos espacios públicos en los cuales se construye comunidad, en los cuales la gente tiene voz y los demás escuchan tu voz. Eso en parte es donde se hace política, en el espacio público. Primera cosa. ujú. Segunda cosa, ¿quiénes acceden a esos espacios públicos? ¿A quiénes vemos en esos espacios públicos? Definitivamente a todos aquellos y aquellas que han podido de alguna manera solucionar ciertos aspectos básicos de su vida y tienen tiempo y espacio mental para poder moverse y poder ser protagonistas de ese espacio público. De nuevo, pasamos raya, los que quedan adentro son siempre los mismos, los que quedan afuera, sobre todo, son siempre los mismos y las mismas. Para poder estar en el espacio público se necesita poder abstraerse de las cosas básicas. De alguna manera, aunque sea mentalmente, lograr una abstracción más allá de lo inmediato. Para eso se necesita poder tener el ejercicio de abstraer y de bajar a la realidad.
Todo eso se consigue construyendo pensamiento, todo eso se consigue con un acceso al tiempo para hacer eso, y ahí se nos atraviesa, si querés, cuando lo vemos con las condiciones laborales, con una de las reivindicaciones de la reducción de la jornada laboral. Por ahí se nos atraviesa también con la realidad de que los ciclos educativos y la culminación de ciclos educativos en los quintiles 1 y 2 es bien diferente que en los quintiles 4 y 5. Atravesar un evento agudo como fue la pandemia, con todos esos elementos estructurales, y claramente ya sabemos quiénes quedaron afuera. El 70% en Uruguay, después de la pandemia, el 70% de los gurises de los quintiles 1 y 2 no lograron mantener el ciclo educativo en la virtualidad. La inseguridad alimentaria se cruza con todas esas cuestiones estructurales, y un cerebro que no está bien alimentado es un cerebro que pierde parte de sus capacidades de abstracción. O sea que tenemos algunos problemas antes que Se, toda la cuestión de dónde nos va a atravesar la inteligencia artificial. se construye lo público y lo político excluyendo. Entonces tú estás diciendo, estamos en Exacto, proceso donde se construye exacto, lo público y lo exacto. político excluyendo en vez de Sí, construir inclusión, equidad y posibilidades. sí. Y en un contexto donde si yo construyo lo público desde el lugar de los que pueden, es muy fácil saber para quiénes voy a construir eso público. Y Ujú. yo creo que nos está pasando algo de eso. Nos está pasando algo de eso cuando decimos la gente está desinteresada, cuando decimos la gente está despolitizada, cuando pensamos que todo el pensamiento político ideológico tiene que ir al centro para captar a aquellos que no les interesa la política. Entonces, creo que hay un montón de argumentación, y ahí sí voy a otra exclusión que Ujú. tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, y es una exclusión muy básica. Para construir inteligencia artificial, que no es ni más ni menos que un modelo de aprendizaje automático, más perfeccionado, menos perfeccionado, en definitiva, es a partir de datos construir un conjunto de inferencias, ¿no? Que emulen las redes neuronales y se parezca al pensamiento humano. Es Totalmente. más o Claro. menos eso. Sí, sí. Ahora, ¿de dónde estamos sacando esos datos para entrenar los algoritmos? ¿De quiénes son esos datos que entrenan los algoritmos? Mirá, en, en, en muchos lugares digamos, de los países más avanzados, si vos llamás al banco para abrir una cuenta desde, suponete, un lugar del norte de Londres donde están todos los inmigrantes, te atiende un sistema de inteligencia artificial y te dice que detecta qué modelo de celular tenés, que a partir del lugar donde vivís calcula tu ingreso anual, y que en función de eso ven cuáles son los productos que te van a ofrecer. Ahora, si vos llamás desde otro lugar, desde un lugar privilegiado, con un lugar quizás de estos, último modelo, y vos vivís en un lugar tal que tus ingresos anuales permiten que el sistema financiero sea más sustentable con el producto que vos vas a elegir, te va a atender una persona que te va a escuchar, que va a empatizar con vos, y que lo que va a tratar es de ver cómo hace para venderte un producto de mayor calidad financiera para vos y para quien vende. Entonces, los datos, los datos que se utilizan también cumplen una determinada función en un sistema que está para sus propios beneficios. Y creo que tenemos que entender que todos los sistemas se autopreservan, se autodefienden y funcionan en su propio beneficio. Entonces tenemos que poder entender los sistemas de poder para poder entender cuál es la estrategia de la generación de exclusión. Mirá, Bien, nosotros pero podemos traes seguir algo, hablando de digo, exclusión, sí. Digo, claro, te digo pero, para podernos también focalizar en el sentido de los tiempos que tenemos, porque queremos que puedan escuchar esto y te comprometo a que nos demos una hora para hacer una columna larga sobre esto, porque creo que valdría mucho la pena. Pero tú mm, estás trayendo cómo se constituyen las instituciones del Estado, de la sociedad y del mercado para posibilitar, ¿no? Que sea en equidad de acceso, en equidad de reconocimiento y de distribución. Y entonces, ¿cómo entra acá cómo está deviniendo en manera exponencial el desarrollo de la inteligencia artificial, cooptada muchas veces por
actores del mercado o de la política o del poder que terminan agudizando esa brecha de los sectores que no acceden, no son visibilizados, no logran reconocerse como ciudadanos, ¿no? En ese proceso. Entonces, desde el Parlamento, desde tu experiencia política, ¿cuáles son los desafíos que trae la inteligencia artificial y la democracia, pensando en la financiación de los partidos políticos, pensando en el desarrollo de unas nuevas formas de hacer política que la estamos viendo apropiadas por los sectores de ultraderecha a nivel del mundo y de la región, y que los sectores democráticos amplios que constituyen nuestro Parlamento tienen la sospecha de que puede derivar en una pérdida de sustento democrático? ¿Es así o no es así? Me parece que no es tan así Ujú. ni tan de la otra forma. La inteligencia artificial va a cambiar los modos de producción, todos los modos de producción, Totalmente, de acuerdo. de una forma y a una velocidad que no nos va a dar el tiempo para regular aunque queramos. Claro. La Me parece que no regulación no estamos sería siendo, lo más práctico, estoy de acuerdo. me parece que no estamos entendiendo la velocidad. Y me parece también eh, que no siempre, a ver, para regular hay que regular bien, ¿no? Y nosotros no vamos a poder saber hasta dentro de mucho tiempo qué va a ser regular bien en este ámbito. Lo que sí sabemos es que hay algunas cosas que se pueden hacer, pero también lo que sí sabemos es que nadie participa de algo en lo que no confía. Ujú, Entonces me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar los mecanismos de participación, para mejorar los mecanismos de fiscalización desde la sociedad civil hacia las instituciones, en lo que refiere, por ejemplo, al uso de datos. Vos sabés que yo he sido bastante crítica con el uso que está haciendo el gobierno en particular de los datos personales. El ujú, gobierno uruguayo tiene muchísimos problemas con el manejo de los datos personales de la ciudadanía. Y a mí me preocupa mucho por varias cosas, porque hemos tenido un montón de hackeos en sistemas que no están seguros y hemos tenido una falta total de estrategia, por ejemplo, en el uso de los datos biométricos ujú. en los sistemas de seguridad pública, que no han servido absolutamente para nada, porque no han sido en el marco de una estrategia, porque la gente no sabe cómo funcionan, y porque lo cierto es que de las cámaras de seguridad lo único que hemos sabido son algunos escándalos relacionados a investigaciones que nunca debieron ocurrir. Pero lo cierto también es que no han podido bajar los homicidios, lo cierto es que las zonas de influencia de la policía en un ambiente, en una acción proactiva, no han sido mejorados con el uso de estos sistemas. Entonces, la gente no sabe para qué le están filmando la cara cuando pasa Claro, por 18 y ejido. Y eso, esa falta de estrategia respecto a los datos y respecto al uso de los datos y respecto al uso de los sistemas tiene que ver en la vida diaria de la gente. Y la sociedad civil no tiene ámbitos de participación porque no hemos podido generar los ámbitos de participación para que la gente entienda qué están haciendo con sus datos. Sumale a eso, Nelson, ujú. que tenemos mucho más información sobre los pobres que sobre los ricos. Totalmente, sí, sí, no cabe Entonces, duda. ¿qué vamos a estar aprendiendo cuando le pongamos inteligencia artificial Claro, pero arriba de ahí eso? estás hablando de nuevas formas de gobernanza donde querés poner actores que puedan tener mayor capacidad de monitoreo de estos procesos. Estás Pues, hablando de nuevas formas de hacer política. Estás hablando de nuevas leyes, más que regulaciones, porque para que funcionen bien tiene que haber normativas o algo que haga que ¿no? se focalice. Y se había visto en el seminario que esto, hacerlo solo, aisladamente como país, no tiene sentido si no se ve en la región. O en el mundo, pero a la vez para poder desencadenar sujetos críticos que controlen esos procesos, que es lo que estás planteando, que requiere entonces un tipo de gobernanza, en el marco democrático. ¿Qué es lo que hay que hacer en relación? Porque focalizando en el tema financiación de los partidos políticos, el debate que hay muestra la incapacidad de entender el impacto que adquiere, ¿no? Más allá, sin entrarnos ahora en toda una discusión que sería mucho más compleja, simplemente en relación a esto de cómo y desde dónde está fluyendo la información, esa desconfianza del ciudadano que es brutal. pero Nelson, lo que pasa es que
la democracia, las instituciones y la credibilidad democrática no solamente es una cuestión de leyes, es una cuestión de individuos que cumplan las leyes y que quien no la cumpla Ujú, tenga una sanción. de acuerdo. Eh, es mucho más sencillo que todo esto. La ley de financiamiento de partidos políticos, lo único que había que hacer, la anterior, era Ajá, cumplirla. claro. O sea, por eso, perdón, yo estoy un poco más pragmática, Ujú, pero lo cierto es que la ley lo único que había que hacer era cumplirla, lo único que había que hacer era detallar los aportes realmente de dónde vinieron. Pero Nelson, si a mí en este país me saltan un día sí y otro también escándalos de corrupción que involucran a instituciones, a individuos que forman parte del gobierno y me involucran aspectos no muy transparentes de la gestión que tiene que ver con la seguridad, con de dónde viene la plata, y se me mezcla en el medio toda una cuestión que tiene que ver con meter la ley de medios como rehén de otra ley, que en definitiva lo que está haciendo es entregando pedazos de poder político en el ámbito público que hablábamos al principio, a quienes tienen intereses propios, no es, y perdón que traiga la coyuntura todo el tiempo, pero para poder analizar una realidad hay que tener la coyuntura de la realidad. Y la democracia se construye con simbología también. La ujú. democracia se construye haciendo las cosas que hay que hacer y no haciendo Pero el deber ser las que que estás hay algún mecanismo que me permiten no hacerlo. ¿Me claro. explico?